Chicos, hoy día sí quiero que participen un poco más, ¿ya? A ver, vamos a empezar por valvulopatía mitral. Eh, ¿Me pueden definir qué es una valvulopatía mitral? ¿Alguien me puede definir? Chicos, ¿qué quiere decir una estenosis mitral? Estrechamiento de la válvula mitral. A ver si pueden hablar un poquito más fuerte. Ah, decía que es un estrechamiento de la válvula mitral, la estenosis mitral. Ujú. La estenosis, como ya lo vimos en la clase pasada, es un estrechamiento de la válvula mitral, aquí mismo lo dicen, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la válvula mitral está normal, hay espacio, entonces el flujo entre la aurícula y el ventrículo en el lado izquierdo va a ser normal, pero en una estenosis mitral el agujero es más chiquito, entonces la sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo se va a ver reducida y eso va a causar muchas patologías que ahora vamos a ver. En la etiología, como lo vimos también la semana pasada, la más común es la fiebre reumática. Como ya les he dicho, la fiebre reumática que aparece en la mayoría de valvulopatías, quisiera saber si alguien ha buscado cómo se da la fiebre reumática. ¿Alguien sabe por qué se da la fiebre reumática? De repente si lo googlean Ay, rápido. es por una... Cuando antes tuvo una infección por estreptococo, es mal curada, y entonces Ujú. la fiebre reumática. Sí, exacto. Entonces, una persona, un niño más que nada, le da una faringitis o algo por estreptococos, no lo curan bien, esto va a hacer que pueda tener una fiebre reumática y esto afectar tanto a la válvula mitral y a otras válvulas más. Luego tenemos otro lado que es la congénita, ¿sí? Cuando nace, ya esto ya es cuando hablamos de congénita, ya hablamos de niños de 2, 3, 5 años, ¿no? Que presentan una estenosis mitral. Hay otras personas que son por calcificación, ¿sí? Acá como se fibrosa, se empieza a poner calcificación y se empieza a cerrar también este agujero. Y el otro es el síndrome de Lutten-Bachar. Ya, fiebre reumática siempre tienen que acordarse, ya sabemos por qué da, por estreptococos. Ya, en fisiopatología, esto es lo que les he preguntado. Aquí hay un aumento de la gradiente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esto va a hacer que aumente la presión de la aurícula izquierda y que haya un menor llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? A ver, aquí. Si hay una estenosis, no hay pase. Prácticamente está cerrado. Cuando se contrae la aurícula izquierda, va a pasar muy poquita sangre. Va a llenar hasta acá nomás. Y el resto de sangre se va a acumular acá. Entonces, va a haber un aumento de la presión de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque se queda la sangre y hay un menor llenado del ventrículo izquierdo. Listo. Esto de acá se lo tienen que saber. Y es sentido común. O sea, ustedes dicen, está cerrado, entonces acá se queda, aumenta la presión, se hace más grande y acá llega poco. Ya. Esto de aquí, la presión de la aurícula izquierda, va a hacer que también regrese la sangre a los pulmones. Como aquí vienen las cuatro arterias pulmonares, las cuatro arterias pulmonares vienen a este lado, esto va a hacer que lo que pasa del pulmón, la sangre oxigenada, no llegue totalmente, entonces se va a retener, entonces va a causar también congestión pulmonar y aquí va a causar un edema de pulmón. Por lo tanto, también hay una hipertensión pulmonar y
esto de acá va a dar insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Esto también tienen que acordarse. No da de izquierda, sino da de derecha. Ahora lo vamos a ver por qué. Luego hay una dilatación de la aurícula izquierda. Como yo les había dicho, como se queda aquí toda la sangre, se va a dilatar. Hay un remanso de sangre y esto va a producir embolias y también fibrilación auricular. Cuando ustedes escuchen fibrilación auricular, siempre tienen que pensar en trombos, tromboembolismo, ¿ya? ¿Por qué? Como la sangre, la aurícula empieza, o sea, no está funcionando bien, empieza, la sístole empieza o sea, empieza a contraerse aquí y no está pasando bien la sangre, se empieza a formar en algunos lados como coágulos. ¿Por qué? Porque la sangre no pasa, entonces se forman coágulos. Después de unos minutos se empieza a formar coágulos. Y estos coágulos pueden regresar o pueden avanzar. Entonces, aquí vamos a ver tromboembolismo por fibrilación auricular. Ahora, como el llenado ventricular disminuye, el gasto cardíaco también va a disminuir. ¿Sí? Todo lo que bombea el corazón disminuye. Bueno, esto lo vamos a ver como ya viendo esta parte, la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo aumenta la presión en la aurícula izquierda y limita el gasto cardíaco, por lo que parece una insuficiencia del ventrículo izquierdo. La obstrucción de la válvula mitral aumenta el trabajo de la presión del ventrículo derecho, como ya les había explicado, y la sobrecarga de la presión del ventrículo derecho aumenta aún más cuando aparece hipertensión pulmonar. Claro, como ya aquí hay hipertensión pulmonar, todo lo de acá se va a ver aumentado. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas podemos ver en estenosis mitral? Vamos a ver hemoptisis. Como la sangre regresa hasta el pulmón, no avanza, acá en el pulmón se va a lesionar y como hay hipertensión pulmonar, la sangre va a tener que salir por algún lado, entonces sale por los alvéolos. Entonces puede haber hemoptisis, sí puede haber hemoptisis. Ya lo vimos también, tromboembolismo, que es una complicación importante porque con esto se puede morir el paciente muy rápido. Después hay disnea, como el pulmón está encharcado, igualito, hay disnea, hay ortopnea. Ortopnea ya saben qué es, ¿no? Cuando una persona está echada y no puede respirar bien y necesita ponerse almohadas debajo de la cabeza, o sea, para que esté semi sentado y así poder respirar. Entonces, esto también se complica con edema pulmonar agudo, hay fibrilación auricular, y esto lo vamos a ver por palpitaciones, hay fatiga y frialdad de miembros. Sí, esa sería la parte más importante de estenosis mitral. Acá lo volvemos a ver, igualito. Si aquí no pasa bien en el lado izquierdo, va a haber un llenado ventricular ligero disminuido y el gasto cardíaco también va a estar disminuido. ¿Sí? Complicaciones, trombosis. Ya, esta es la más frecuente, trombosis. Pues ves, hay fibrilación, hay presión elevada de la aurícula izquierda, hay presión venosa elevada también, como regresa y se encharca, ya. Ahora acá, como esto de acá, la sangre no avanza, se corta el paso, todo esto se va a llenar de sangre, ¿ya? Y eso se va a ir acá, a los alvéolos. Por eso que hay edema de pulmón y también hay hemoptisis. ¿Sí? Hemoptisis y edema agudo de pulmón. Ahora, esto de acá repercute en el otro lado. O sea, en la arteria pulmonar que salía del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, también va a sufrir. ¿Por qué? Porque todo esto se ve afectado. Entonces, todo este lado también va a hacer esfuerzo. ¿Para qué? Para llevar la sangre hasta acá. Igualito, no va a pasar, ¿no? Entonces, esta parte también se va a hipertrofiar, se va a dilatar. Hay hipertrofia del lado derecho. Y esto va a causar una insuficiencia del lado derecho.
Por eso que aquí vamos a ver hepatomegalia. ¿Sí? Va a haber hipertensión portal. Esto, todo el circuito que viene de acá, ya se ve afectado. Igualito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió? Más o menos. Yo creo que está bien claro, ¿no? Como acá está cerrado, todo regresa hacia atrás y por eso llega hasta hepatomegalia. Puede haber ascitis también, ascitis, etcétera. Pero ese ya es cuando ya pasa a ser insuficiencia cardíaca derecha. O sea, la primera instancia, cuando hablamos de la estenosis mitral, lo que estamos viendo es hasta dónde llega, ¿no? Y llega hasta acá. Después de esto, y sigue sus complicaciones, ya dices insuficiencia cardíaca derecha. Ya no dices estenosis mitral. Listo. Ahora, en examen físico, ¿qué cosas vamos a ver? ¿Pulso normal o puede ser parvo? Que es un pulso pequeño. Sí, chiquito. Ya, porque ahí hay el volumen sistólico. El pulso venoso, vamos a ver la onda A aumentada. ¿Qué cosas más vamos a ver? Los estertores, ¿por qué? Porque existe edema pulmonar. Otra cosa que vamos a ver es ingurgitación yugular. ¿Por qué? Todo esto de acá, ¿no? La vena cava también, superior, se va a ver afectada. Hay hepatomegalia, hay edemas, y esto termina en una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? No es izquierda, es derecha. Listo, acá igualito vemos cómo una estenosis hace que el llenado ventricular sea muy poco, y a diferencia de uno que es normal, ¿no? Ya, a la auscultación, esto es importante también. Chasquido de apertura, pero después del segundo ruido. Desaparece con la calcificación. Esto es con el tiempo, ¿no? Cuando la válvula empieza a aparecer calcificaciones, ya el ruido empieza a desaparecer. Ahora, lo más importante es esto. Soplo de rodamiento diastólico. Soplo de rodamiento diastólico. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos sístole y diástole. Aparece aquí, en la diástole. Chasquido de apertura en diástole. Y hay un poco de refuerzo presistólico, pero esto no me importa mucho. Esto de que sí es soplo en diástole. En la radiografía vamos a ver un agrandamiento de la aurícula izquierda. Aquí se va a ver medio bombado. No es planito como se ven otros, sino abombado. Hay redistribución del flujo cefálico, hay calcificación en la válvula mitral. Bueno, acá no se logra ver, ¿no? Pero debería estar por acá. Hay ensanchamiento arterial pulmonar, ensanchamiento del ventrículo derecho. Sí, ventrículo derecho, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque todo regresa por la arteria pulmonar. Hay doble densidad del agrandamiento de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está normal. Este ventrículo izquierdo está normal. ¿Sí? Eso sí no se olvida. Porque aquí no hay patología. Acá solo llega poca sangre. Si llega poca sangre, no se va a hipertrofiar, no se va a dilatar. Por eso que está normal. Y como siempre, tenemos que realizarle una eco para saber nuestro diagnóstico completo, porque con la eco nosotros vamos a ver todas las cavidades del corazón. Entonces aquí vamos a ver una aurícula y acá una estenosis. ¿Sí? Entonces con eso ustedes ya dicen tiene estenosis mitral y hacen su tratamiento y todo lo demás. Ahora pasamos a insuficiencia mitral. Definición de insuficiencia mitral. A ver, alguien. Somos 23. Alguien, defíname, por favor.
¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Un poquito más fuerte. Que si puedes repetir la pregunta, no te escuché bien. Ah, ¿qué es la insuficiencia mitral? Sí, Carmen, puedes hablar. Claro, que No no necesito. funciona al no haber un correcto cierre de la válvula. Claro. Ujú. Entonces, como no hay un correcto cierre de la válvula, cuando el ventrículo se contrae para llevar sangre por la arteria aorta, una parte va a regresar a la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se da la insuficiencia mitral? En la sístole ventricular. Ahí es donde se va a llenar esta parte, ¿no? La aurícula izquierda. Ahora, mecanismo de producción. Hay cuatro. Hay alteraciones de las valvas, igualito fiebre reumática, endocarditis infecciosa, colagenosis, enfermedades degenerativas y otras causas congénitas. Alteraciones del anillo mitral, hay dilatación del ventrículo izquierdo, calcificaciones, otra vez calcificaciones, alteración de las cuerdas tendinosas, igualito vamos a ver, de repente se rompe una cuerda por cosas traumáticas o endocarditis, o de repente se alarga demasiado, como enfermedades del tejido conjuntivo, las alteraciones de los músculos papilares en cardiopatía isquémica. Listo. A ver, en la fisiopatología, a ver, si lo vamos a ver después. Acá lo vuelvo a explicar entonces. De acá de la aurícula baja. Este cierre está mal, ¿no? Entonces el ventrículo se contrae, hay una sístole ventricular, la sangre pasa por la aorta, pero un poco regresa también a la aurícula. Listo. Entonces, el ventrículo izquierdo compensa aumento de la precarga. Hay un aumento de los volúmenes telediastólicos. Hay hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Ya. ¿Por qué hay dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo? Porque como la sangre regresa, acá va a haber más sangre también. Entonces, al siguiente dilatación, o sea, a la siguiente diástole, cuando baja de nuevo la sangre, va a bajar más. Ya no baja lo que debería bajar, sino baja más. Entonces, igualito esta parte de acá, el ventrículo izquierdo va a trabajar más, porque va a bombear tanto para la aorta y lo que se regresa de la aurícula. Entonces, esto de aquí es importante. En el anterior no, el ventrículo estaba normal. Aquí sí compromete el ventrículo. Y también hay dilatación de la aurícula izquierda. Como regresa, igualito. Acá va a haber más sangre. Listo. Semiología, también vamos a encontrar disnea, por edema agudo de pulmón, pero aquí sí vamos a ver una insuficiencia cardíaca izquierda. No derecha, sino izquierda. Al examen físico podemos encontrar un pulso arterial Zeller o Parvus. Y a la auscultación, y lo más importante, un soplo holosistólico de regurgitación. ¿Sí? Entonces, en la estenosis mitral encontramos diastólico y la insuficiencia mitral soplo sistólico. Aquí está, no existe. La anterior era... El anterior era diástole. Aquí está. Eso nunca se olviden porque esto es lo que más preguntan. Sístole y diástole. Ya. Ya. Ahora, en insuficiencia mitral, la fisiopatología, igualito.
Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, se llena de sangre. Se contrae una parte para acá, una parte para la aorta. Como la sangre que va se reparte en dos, esta sangre cuando llega por acá, el gasto cardíaco está disminuido, entonces todo lo que llega por acá va a estar disminuido. Lo que bombea la aorta es muy poco, ¿sí? Entonces todo esto también se va a ver afectado. Y de repente tu pulso va a estar disminuido. Tu pulso arterial está disminuido. Ya, aquí va a haber dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y esto va a llevar a una insuficiencia del lado izquierdo. ¿Qué más? Igualito, como acá también esto se dilata, al dilatarse, toda la sangre que está por acá, igualito. Se va a encharcar y va a haber edema, congestión pulmonar, disnea, ¿no? Edema acá en el alveolo. Seguimos, contracción, arteria pulmonar dilatada y ahí termina. No llega hasta acá, no hay hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia no hay. No llega a comprometer todo eso. ¿Sí? Acá también, ventrículo derecho ligeramente dilatado, pero no se ve mucho, ¿no? Lo que más les importa es esto y que causa de izquierda, no de derecha, porque no causa hepatomegalia. Ahora, para el diagnóstico siempre van a pedir su radiografía y van a ver un crecimiento ventricular izquierdo y muchas veces al derecho, ¿no? Como acá. Y para su diagnóstico final hacen su ecocardiografía y acá su ecografía Doppler. Doppler es cuando ya le damos contraste, ¿ya? Y ecografía normal, pues acá vemos, ¿no? Acá vemos las separaciones, todo, y ahí vamos a ver en dónde está la falla. Igualito acá, y acá vemos, por ejemplo, esta es la falla, ¿no? Ahí por ahí está, todavía pasa sangre y todo eso. Hasta ahí lo que es la mitral. ¿Entendió, chicos? La pasar aórtica. Pongan sus pulgarcitos para arriba, si han entendido. ¿Podrías repetir de nuevo el circuito, por favor? Sí, por favor, Jorge. Ya. Ya, entonces continuamos con valvulopatía aórtica. Y ahora vamos a ver la aorta. La aorta también tiene su válvula, ¿no? Las válvulas sigmoideas. Perdón, semilunares. Aquí vamos a ver, igualito que en la estenosis mitral, que esta válvula está muy cerrada. Entonces, la estenosis aórtica, la sangre es incapaz de circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Sí? Acá va a haber una pared o algo que le impide pasar, ¿no? Está cerrado. ¿Mm? En etiología podemos ver que es congénita. Las válvulas unicúspides y bicúspides son las que pueden fallar, una de ellas, y está 20% asociada a otras anomalías. En las que son adquiridas son degenerativas, principalmente degenerativas. O sea, cuando les dicen paciente de 75 años a más, 70 años a más, ustedes pueden pensar en que esto ya prácticamente está mal, ¿no? Después también hay fiebre secundaria a fiebre reumática, hay asociaciones a infecciones sistémicas, como en el lupus eritematoso sistémico y en la artritis reumatoide. En epidemiología, vamos a ver que afecta más a varones en la proporción de 3 a 1. Por cada 3 hombres hay una mujer que se enferma. Y estos tienen más de 75 años. Ya. Ahora, en la fisiopatología hay 3 etapas, ¿no? Que los ha descrito en su teoría. Y esto lo pueden saber así, o sea, la idea es que entiendan la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver esto, hay obstrucción progresiva de la eyección
y contracción del ventrículo izquierdo, hay aumento de la presión intraventricular, hay incremento de la gradiente de la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, hay hipertrofia, eso sí, hipertrofia ventricular concéntrica, claro, del lado izquierdo, hay isquemia miocárdica, hay deterioro subclínico de la función ventricular. En la segunda etapa pasamos a una progresiva dilatación del ventrículo izquierdo, disminución de la fracción de eyección. Entonces sí, por eso que llega menos sangre también a las extremidades, puede presentarse asociada a una insuficiencia mitral que señala un mayor deterioro de la hemodinamia ventricular. Y por último, la tercera etapa, donde hay una dilatación del ventrículo izquierdo otra vez, pero ya es más notoria, ¿no? Incremento del estrés de la pared del miocardio, incapacidad del ventrículo izquierdo para generar presión, hay caída de la fracción de eyección otra vez, hay menor gasto cardíaco, claro, la sangre pasa menos, bombea menos, esto disminuye. Hay caída de la gradiente transvalvular. Entonces, aquí vamos a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo, agrandamiento de la aurícula izquierda, aumento del volumen pulmonares, el gasto cardíaco disminuye porque es sistémico, hay menor perfusión coronaria y cerebral y mayor presión en la aurícula izquierda. Entonces, ¿por qué hay menor perfusión coronaria y cerebral? Porque la sangre no llega, pues la aorta, cuando sale a través de la carótida, va a llegar al cerebro y a través del corazón por las coronarias. Entonces, no se va a irrigar bien porque no pasa, no sale la sangre por la aorta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Igualito. Este lado, el ventrículo izquierdo, va a querer bombear, pero la pared que está acá no lo va a dejar. Entonces, todo esto de atrás se va a ver afectado. Lo de adelante que se ve afectado es el pulso y por eso hay esto, ¿no? Menos perfusión coronaria y cerebral. Ahora, acá se va a ver una hipertrofia y dilatación. Como consecuencia, eso va a afectar la mitral y la aurícula izquierda también se va a llenar, se va a dilatar y la presión de la aurícula izquierda también aumenta. Síntomas cardinales, hay disnea de esfuerzo, igual que una insuficiencia cardíaca. La diferencia es que aquí va a empezar la angina y el síncope, ¿sí? La angina es una isquemia secundaria a hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Por eso que les duele el pecho, y el síncope es de mal pronóstico. El síncope, ¿por qué se produce? Ya lo habíamos dicho en la anterior clase, el síncope es cuando una persona pierde la conciencia, cuando la presión disminuye, y es porque no llega el suficiente flujo al cerebro. Entonces, si la aorta es la arteria principal que va a llevar sangre hasta el cerebro, y acá se ve disminuida, vamos a tener síncope. Entonces, ustedes relacionan, ¿no? Si ustedes saben todo el recorrido del sistema circulatorio, ustedes lo van a inferir rápido. Si acá se tapa y corre poquita sangre, el cerebro no le llega, el corazón no le llega, ¿sí? Esto de aquí puede terminar en muerte súbita. Si no llega, acá el cerebro se muere, todo se muere. Otros signos que vamos a ver es pulso carotidio disminuido, por eso la carótida lleva la sangre y está disminuido. Y retardados, desdoblamiento del ruido cardíaco 2 y soplo sistólico. Ahora tenemos en estenosis pulmonar diastólico, en insuficiencia aórtica, estábamos en en estenosis mitral diastólico, en estenosis mitral diastólico, en insuficiencia mitral sistólico y en estenosis aórtica sistólico. Ahora último les voy a dar una mnemotecnia porque se lo aprenden. Este va a ser áspero que irradia hacia el cuello.
Pero acá apenas esto, soplo sistólico de la aorta. Y esto, ¿no? Que la síncope es mal pronóstico. A la ocultación, ya lo vimos, en la sístole. Aquí vamos a tener chasquido de apertura y un desdoblamiento paradójico de la... bueno, esto es difícil que lo escuchen. Cuando lo representan sí se ve, pero cuando lo escuchan tienen que tener buen oído. ¿Ya? Igualito, acá lo vuelvo a explicar. Acá en la derecha. No, perdón, en la izquierda. En el ventrículo izquierdo, la válvula está cerrada. Se va a hipertrofiar. Se va a dilatar. ¿Qué va a pasar con la aurícula? También se dilata. ¿Qué pasa? Todo el flujo se ve afectado. Igualito. Edema. Edema pulmonar. Agudo de pulmón. Se congestiona y hasta ahí llega. No llega a ser insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Eso es lo más importante. Hipertrofia, dilatación. Hay fibrilación también. Hay síncope. No llega la sangre al cerebro, por eso hay insuficiencia cerebral, hay mareos, hay desmayos, hay síncope y hay palidez también. Listo. Bueno, en la radiografía vamos a ver un crecimiento del ventrículo izquierdo, una dilatación moderada de la aorta, ascendente, y bueno, acá lo que vamos a ver es esto. Este es el botón carotidio. Seguimos y hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este ventrículo se va a ver grande. ¿Sí? Este ventrículo está grande. Igualito acá. O sea, es abombado. No es como uno normal. Igualito para estar seguros y ser más concisos en su diagnóstico, le hacen el eco Doppler, ¿sí? Y por último, hay que ver esto también que es importante. Hay que separar las etiologías. Cuando nos ingresa el paciente, nosotros tenemos que pensar en el origen de la causa según su edad. Por ejemplo, si es una persona menor de 70 años, es probable que su estenosis aórtica venga de una complicación de una estenosis o una insuficiencia de la válvula bicúspide. Por eso que aquí nosotros pensamos más en esto. Pero si tiene más de 70 años, nosotros ya pensamos que es degenerativa. Sí, esto de acá tienen que saberlo también porque les podrían preguntar, más que nada por la edad, o sea, les pueden poner un paciente joven, ¿sí? Y les pueden preguntar, probablemente puede ser causa de, y acá ustedes podrían marcar bicúspide. Pero si les preguntan de un paciente que es adulto ya ustedes ya piensan en degenerativa sí o sí. Ahora, en insuficiencia aórtica, igualito que en la anterior. Si es insuficiente la válvula aórtica, ¿qué va a pasar? Cuando el ventrículo se contrae, hay una sístole ventricular y se eyecta la sangre, no va a cerrar bien esto. Entonces, una parte va a volver a regresar. Entonces, ¿qué va a pasar? Igualito, esto se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque necesita más fuerza para volver a bombear esa sangre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo definimos? Como una válvula insuficiente donde la sangre del ventrículo izquierdo retorna de la aorta.
¿Ya? Las etiologías pueden ser agudas, como endocarditis infecciosa, disección de aorta aguda o traumas. En una crónica, la reumática, endocarditis, por falla de la válvula bicúspide, un CIP alta, una hipertensión severa, que sí, una hipertensión severa sí podría dañarlo. Y por último, las degenerativas también. En epidemiología, igualito, afecta más a hombres de 3 a 1 y mayores de 75. Mayores de 70, dependiendo del autor, ¿no? Ahora, lo que más les importa es la fisiopatología, pues. Igualito aquí. En el ventrículo izquierdo, la válvula. ¿Qué pasa? Ahora sí está medianamente cerrada. Entonces, aquí se va a contraer una parte de la sangre, va a salir por acá, y en la relajación, se supone que esto se tiene que cerrar, esto va a regresar. Y otra vez acá se va a llenar. Más esto de acá, imagínense, esto de acá va a estar dilatado y encima hipertrofiado. ¿Sí? Ventrículo dilatado e hipertrofia, que a la larga va a causar una insuficiencia. Igualito. Esto de acá, como la sangre no termina de salir por acá porque se regresa, va a haber insuficiencia cerebral, mareos, alea. Los pulsos van a ser bajos. ¿Sí? Y aquí también la parte de la aurícula va a llevar hasta acá otra vez. Todos llegan hasta acá, excepto una, ¿no? La mitral, que es la estenosis mitral. Después todos llegan hasta acá. Hay igualito, edema, que esto produce disnea, ¿no? Esto, hay gradiente transvalvular, hay regurgitación positivo, hay sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, hay disminución de la presión arterial, por eso la sangre no llega, hay disminución de la presión arterial. Hay aumento de la presión diferencial. Ya. Hay disnea de esfuerzo, hay disnea paroxística nocturna, hay angina, hay palpitaciones, hay mareos, hay insuficiencia cardíaca y hay edema agudo de pulmón. Ya, en el anterior vimos sístole, ahora en insuficiencia vemos diástole. Diástole. ¿Ya? Acá vamos a ver, puede verse el soplo de Austin-Flint. Este es importante. Austin-Flint es un soplo mesodiastólico de baja frecuencia que se percibe mejor en la punta del corazón. A la ocultación de la insuficiencia aórtica vamos a encontrar también un signo periférico, o sea, en las periferias, en los brazos, en las piernas, el pulso de Corrigan. Esto yo les había dicho la anterior semana. Y es un pulso acelerado. No, perdón. Perdón. Es lento. Es lento. Y hay fibrilación auricular, que es un signo de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque produce trombosis. Listo. Aquí vamos a ver diástole, soplo diastólico, el corazón, igualito, vamos a ver esta parte que está dilatada. Si ustedes ven una anomalía en el corazón, o sea, a ustedes les van a enseñar, ¿no? Medir esto y medir esto, sacan su media, si es mayor a 0,5, ustedes dicen tiene insuficiencia cardíaca ya, y ahora van a buscar el porqué. Y para eso le sacan un ecodoppler, ¿no? Ecodoppler. Entonces, ustedes se van a guiar tanto de la clínica al hacer la auscultación y si ustedes ven una radiografía, que es lo primero que se pide, que el corazón es grande, ustedes piensan en una valvulopatía, piensan en una insuficiencia cardíaca y con esto confirman cuál es la causa principal, ¿no? Pero todo está en su clínica. Si en su clínica ustedes no van a llegar ni siquiera a sacarle una radiografía y menos a un ecodoppler.
El EKA, electrocardiograma, pues hay un montón de cosas que van a variar en todas las patologías y esto sí sería bueno consultarlo con un cardiólogo porque ellos lo ven mucho esto. Ya, ahora por último vemos la valvulopatía pulmonar. Esto es en el otro lado, ya no es en el izquierdo, sino en el derecho. Igualito, estenosis pulmonar, este de acá va a estar muy cerrado. Entonces, cuando el ventrículo derecho haga su sístole, o sea, se contrae, no va a pasar sangre. Igualito, todo esto es hipertrofia, la sangre acá también se va a llenar, etcétera. No, ahorita lo vamos a ver. Bueno, en etiología hay factores genéticos como las alteraciones cromosómicas, la función de las valvas, donde hay calcificación y patología reumática una vez más, el crecimiento anormal de las cuerdas tendíneas, como en la rubiola congénita, en las placas carcinoides y la obstrucción extrínseca. Ya, entonces, aquí la estenosis, cerrado, igualito, este estrecho. Entonces, cuando quiera salir del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, no va a poder. Todo esto se va a hipertrofiar y se va a dilatar. La sangre no va a llegar bien a los pulmones y eso se ve para el otro lado. Entonces vamos a ver obstrucción valvular pulmonar. Hay una prolongación del tiempo de vaciamiento del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque no, o sea, va a demorar, ¿no? Porque acá hay algo que lo impide, entonces se demora. Va a haber aumento de la presión y sobrecarga del ventrículo derecho. Aumenta presión. Más sangre, más presión. Hay hipertrofia del ventrículo derecho. Hay mayor presión venosa. Todo lo que viene de acá atrás también. De la cava superior, cava inferior. Igualito se va a ver afectado por esta parte. Va a haber una disminución del flujo por disminución del flujo hacia el pulmón para la oxigenación de la arteria pulmonar. ¿Sí? El flujo de la sangre que va a la arteria pulmonar se va a ver disminuida, entonces la oxigenación también se ve disminuida. Y esto termina en una insuficiencia cardíaca. Signos que vamos a ver, ingurgitación yugular positivo. ¿Por qué? La cava yugular, drena la cava, drena auricular derecha. Ingurgitación yugular positivo. Hay disnea, siempre hay disnea, hay fatiga, hay dolor precordial, hay taquicardia, hay mareos síncope, hay edemas, igualito, ¿no? Edemas porque no llega la sangre bien, entonces igualito se tiene que, o sea, todos se encharcan en todos lados. Hay ascitis, entonces esto quiere decir que la cava inferior llega al hígado, llega a la porta, ascitis. Hay hipertensión portal también, hay cianosis periférica. ¿No? Porque no se oxigena bien la sangre. Aquí eso sí tienen que acordarse. Cianosis periférica. ¿Por qué? Porque la sangre no llega al pulmón. Entonces, si al pulmón llega menos sangre, la sangre que sale para la arteria aorta, perdón, para las arterias, para las venas pulmonares, va a ser menos. Entonces, la sangre que termina acá y da toda la vuelta al cuerpo también es menos. Entonces ahí la oxigenación está disminuida, ¿no? Acá está edema, dolor precordial. Ya saben, este signo de la mano en el pecho, dolor precordial. Estenosis pulmonar, seguimos. ¿Qué vamos a encontrar? Soplo sistólico, de eyección. Hay chasquidos protosistólicos, hay segundo ruido, está disminuido o muchas veces está ausente. Hay frémito sistólico en foco pulmonar. Radiografía, acá vamos a ver esta parte del ventrículo izquierdo, no, perdón, ventrículo
derecho, que es más grande, con la aurícula más grande, también dilatada. Ya saben, su ecodoppler, para diagnosticar específicamente cuál es la valvulopatía, ¿no? Ahora, una estenosis pulmonar, este es el resumen, va a tener soplo sistólico y activo. Soplo sistólico y activo. Es intenso, la ocultación del segundo ruido paraesternal viene con frémito. Es procedido por clic de apertura pulmonar. Etiologías congénitas, soplo inocente, funcional, clínica, signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Como lo vimos aquí. Todo esto llega al hígado. Al hígado, hay ascitis, hay edemas, hay cianosis, esto es importante, cianosis por la baja oxigenación, hay disnea, síncope por la baja oxigenación, hay dolor precordial. El examen físico, pulso venoso de onda gigante, latidos paraesternal izquierdo, hay el segundo ruido está desdoblado y es permanente. De esto, acuérdense esto. Más importante. Después esto. Y todo este camino que se recorre, eso tienen que aprenderse. Eso también tienen que aprender. Lo demás, ya es un poco de lógica esto, ¿no? Todo lo que es acá es lógica. Ya, en insuficiencia pulmonar, ya para terminar, vamos a ver la definición. Insuficiencia, ya lo vimos otra vez. ¿Qué pasa al momento de la sangre ir por la arteria pulmonar? Una parte va a regresar. ¿Qué va a pasar? Dilatación e hipertrofia. Y igualito, todo el cuadro para atrás. Si retrocede, todo el cuadro para adelante igualito. Entonces, hay dilatación del anillo valvular, hay ausencia o anomalía valvular. Esto puede ser congénita, endocarditis infecciosa, también en drogadictos que utilizan muchas drogas vía endovenosas. Es secundaria a hipertensión pulmonar, es conectivopatía, puede ser por conectivopatías como el síndrome de Marfan, puede ser también por iatrogénica, por lesión de catéter. Claro, cuando ponen los catéteres hay que tener cuidado. El síndrome carcinoide, por sífilis y traumas torácicos. La clínica va a ser parecida a la anterior, pero hay diferencias, pues, ¿no? Porque acá, acá regresa, en el otro no pasa. Ya, entonces va a haber disnea, fatiga, debilidad, palpitaciones, dolor precordial, desmayos, igualito que el anterior. Cianosis también, ¿por qué? Porque la sangre igualito. Como una parte regresa al pulmón, no llega completo. Entonces no oxigena bien. La oxigenación está mala. No hay incremento de peso porque no hay ascitis, pero hay soplos cardíacos que ahorita lo vamos a ver. Ya, el soplo aquí es diastólico. Ella es regurgitante y es de tono grave. Sí, pero apréndanse esto, diastólico. Insuficiencia pulmonar, diastólico. A la clínica va la palpación del ventrículo hiperdinámico, incremento del segundo ruido cardíaco, hay desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco, hay chasquidos de expulsión sistólico y el soplo diastólico regurgitante en foco pulmonar. Para ustedes diagnosticar, siempre pasan primero por de radiografía. Ahorita aquí van a ver esta parte. Es el lado derecho y su eco, donde va a haber una dilatación del ventrículo derecho y una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya. Ahora, para terminar, esto es lo último, es la memotecnia que ustedes se tienen que aprender para saber cuándo es soplo diastólico o soplo sistólico. Entonces, pueden usar cualquiera de las dos,
depende cómo lo entiendan. Miren, pulmonar y aorta. Como ustedes lo auscultan en la parte de arriba, ustedes lo ponen arriba, entonces a ellos lo ponen dice. ¿Sí? Dice. Entonces, nosotros ponemos nuestro estetoscopio en el foco aórtico. Ya, ahora sí. Foco aórtico. ¿Dónde es el foco aórtico? Pero eso yo les dije que buscaran. ¿Dónde es el foco aórtico? ¿Dónde se ausculta el foco aórtico? Somos 30. Wow. ¿En qué lado se ausculta el foco aórtico? En la base del corazón, no. Ok, vamos. Segundo espacio intercostal. No escucho bien. Segundo espacio intercostal. Chicos, escríbanlo o díganlo, porque esto lo tienen que saber sí o sí. Si no, cuando llegue un paciente, le van a poner el estetoscopio en cualquier sitio. Segundo espacio intercostal. No sé si me ¿Cómo? puedo. Segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal. ¿Con qué El cruce? borde paraesternal derecho. Sí, en el lado derecho. Es en el lado derecho. En el segundo espacio intercostal. Junto con la línea paraesternal. Ya, ahora el pulmonar. ¿Dónde es el pulmonar? Borde external izquierdo. Ya, igualito, pero es en el izquierdo, ¿no? Izquierdo. Izquierdo, segundo espacio intercostal con línea paraesternal. Ya, ahora, ¿qué falta? El tricúspide. Tricúspide. ¿Dónde es el tricúspide? Chicos, tricúspide, vamos. Apéndice sifoides, lado izquierdo. Lado izquierdo. Ujú. Sí, lado izquierdo, ¿no? Sí. En el lado izquierdo, en el paraesternal, pero es en el cuarto, quinto espacio. Ya, y el último que es el mitral. Mitral o apex. En el quinto ¿Dónde lo? espacio intercostal. Ya, espacio. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la línea medio clavicular. Ya, media clavicular. Ya. Con media clavicular. Ya, esto se lo tienen que saber, ¿ah? Porque de repente también les preguntan, pero es más para que ustedes oculten a su paciente, ¿no? Entonces, los dos que están arriba, el aórtico y el pulmonar, ya. Vamos a utilizar el DICE. Entonces, si yo les digo insuficiencia pulmonar, ¿ustedes qué van a pensar? Diastólico. Si yo les digo insuficiencia aórtica, diastólico. Si yo les digo estenosis pulmonar, sistólico. Si yo les digo estenosis aórtica, sistólico. Así nomás se lo tienen que aprender. Dice, entonces para arriba ustedes dicen, dice. Ya, yo les digo igualito. Insuficiencia pulmonar, diastólico. ¿Se acuerdan? Insuficiencia pulmonar, ya, y con D, diastólico. Insuficiencia aórtica, la D, diastólico. Ahora abajo, es al revés, se usa el SIDE. Entonces, si nosotros decimos insuficiencia tricuspidia, insuficiencia viene con la S, sistólico. Si decimos
ejemplo, insuficiencia mitral, sistólico. Y decimos estenosis tricuspidia, diastólico. Estenosis mitral, diastólico. Y eso es todo. Así se lo tienen que aprender. Con esto de acá, ustedes lo repiten unas cuantas veces y yo sé que lo van a aprender porque acá se van a guiar de insuficiencia y estenosis. Entonces, dice D de diastólico, I de insuficiencia, S de sistólico y E de estenosis. Y acá abajo es al revés. Como es SIDE, el sistólico viene con la insuficiencia y el diastólico viene con la estenosis. La primera se usa para los dos de arriba y la segunda se usa para los dos de abajo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí se entendió. Todo claro. Ya, chicos, entonces esto es lo que tienen que repasar. Creo que es o sea, esto es lo que más les van a preguntar del corazón, porque valvulopatía viene bastante. Ya, chicos, entonces yo le voy a mandar su postes en un momento.